¿por qué el trabajo? Jesús en el centro de trabajo. Porque ese es el tema de hoy. Yo quiero decirle algo. Hoy, usted que es empleado, usted que dedica 40 horas laborales, tiene la mejor oportunidad para presentar el evangelio a cualquier persona. Es allí en el centro de trabajo donde están los no cristianos que queremos alcanzar. ¿Están aquí ahora? No están aquí ahora. ¿Están dónde? Hoy no están en el centro de trabajo, la mayoría. ¿Dónde están ellos? Regularmente en el centro de trabajo. Allí pasan 40 horas semanales. Ustedes pasan 40 horas semanales, por lo menos, hablando generalmente, con esas personas que son sus compañeros de trabajo. Y cuando digo compañeros de trabajo, por favor, no piense simplemente en un empleado. Piense, si usted es negociante, pues usted tiene relación con sus clientes. Usted tiene relación con los vendors, con las personas que le dan los materiales para que usted negocie y haga su negocio. Si usted es retirado de un trabajo, usted también tiene contacto con personas que están en la misma condición que usted por razón de trabajo, porque usted es retirado. ¿De qué? Del trabajo, por supuesto. De modo que el trabajo se ha hecho algo central, algo único, algo que nos transforma, algo que nos cambia, algo que nos da identidad el resto de nuestros días. Y es algo que podemos usar como instrumento para alcanzar a las personas. ¿Por qué? Porque allí en el centro de trabajo usted está 40 horas. No 2, como hacemos los domingos cuando nos reunimos en un servicio. Usted está 40 horas cerca de esas personas que no conocen a Cristo. Ahora díganme ustedes, la palabra enseña que la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia no es el edificio, la iglesia son las personas, los cristianos. ¿Dónde está la iglesia de lunes a viernes? Hablando generalmente, en el centro de trabajo. Ustedes son la iglesia, está en el centro de trabajo. Esas condiciones favorecen exactamente lo que el Señor Jesús nos mandó a hacer en la Gran Comisión. Por tanto, id y hacer discípulos. No vengan para que se hagan discípulos, sino vamos. Cuando usted va a trabajar, la iglesia, va a donde están las personas que no conocen a Cristo. Y allí usted pasa 40 horas con ellos, 8 horas todos los días. Entonces, ¿cómo es? ¿Dónde hay más probabilidades que alguien se entregue a Cristo? ¿Dónde hay más probabilidades que alguien conozca a Cristo? ¿En una reunión de domingo aquí, en el templo? ¿O con usted que dedica 40 horas compartiendo con la misma persona? Tenemos que pensar un poquito más en eso para ver el potencial que tenemos. No solamente allí estamos 40 horas con ellos, con personas no cristianas. Es una condición, una oportunidad que no tenemos aquí los domingos en la iglesia o en la reunión de la iglesia, sino que además allí en el centro de trabajo entregamos lo que somos, demostramos lo que somos, demostramos nuestras habilidades, nuestra preparación, nuestro carácter, nuestro talento, nuestras emociones. Allí es que usted brilla. Aquí hay luz, aquí estamos llenos de luz, aquí todos somos creyentes. ¿Se da cuenta? Aquí los talentos que brillan quizás sean los del pastor, los músicos, y los tuyos donde brillan. Allí en el centro de trabajo. ¿Sí o no? Allí adoramos con nuestro servicio, porque como ya hemos dicho, la adoración no es simplemente cantar. Todo lo que hacemos es un acto de servicio. Hace unos 3, 4 meses, yo corrí los números de nuestra área, los números de latinos que hay en nuestra área. No podemos quedar satisfechos con estos números. Queremos alcanzar el 3%. El 3%, simplemente por apuntar a un número, por tener una meta, el 3% serían 1,665 personas. Una iglesia de 1,665 personas, a los estándares latinos, es considerado ya una mega iglesia. Y no nos importa ser una mega iglesia. Si somos eso no es el tema. El tema es que hay 55,570 latinos por alcanzar. Y no podemos quedarnos tranquilos si no hemos alcanzado ni siquiera el 0,5%. Cuando miramos la realidad de las otras iglesias, decimos, sí, entiendo que es difícil, pero tenemos que cambiar la perspectiva y tenemos que comenzar a mirar
a nosotros como lo que somos, como Dios nos ve, todo lo que ya hemos dicho. Ahora, en cuanto al trabajo, ¿cómo es que podemos alcanzar a las personas para Cristo a través del trabajo? ¿Cómo es? Para mí es tan importante esto porque yo estoy convencido que la iglesia en el centro de trabajo, Jesús en el centro de trabajo, va a causar un mayor impacto que Jesús encerrado dentro de 4 paredes. Yo creo que no hay algo que como iglesia podamos hacer corporativamente, eventos, estrategias. No hay nada que podamos hacer que sea más eficiente que simplemente que cada uno de nosotros tome como meta cumplir con la gran comisión y alcanzar a esas personas, las cuales ya hemos visto que estamos con ellos 8 horas al día. Y es más lógico pensar que la alcancemos nosotros a nivel personal y no que le demos a la celebración del domingo en el templo para que entonces el superpastor y el supergrupo de alabanza alcance a las personas, porque entonces ellos son los super y ustedes no. Esa cosmovisión está muy pobre. Esa cosmovisión no es la bíblica. Eso no es lo que la palabra enseña. Ni yo soy un superpastor, ni hay super nada. Aquí todos somos super cristianos. Eso es todo y es el mayor título que podamos tener, y todos tenemos a Cristo en la misma medida. Amén. De modo que todos estamos en condición de alcanzar a las personas. Ahora, ¿cómo usted alcanza a las personas en su centro de trabajo? Bueno, la realidad es que ya las personas saben mucho acerca de Jesús, han oído mucho acerca de Jesús. Si algo caracteriza a la gente hoy, es que la gente hoy necesita ver a Jesús, necesita palpar a Jesús, necesita conocer a Jesús personalmente. Y cuando digo eso me estoy refiriendo al Jesús que habita en ti. La gente necesita ver. Ya la gente sabe mucho de Jesús. Ya la gente tiene una imagen de lo que es iglesia. Ya la gente tiene una imagen de lo que es el evangelio. De hecho, una imagen muy mala, hablando generalmente. Tú y yo tenemos la oportunidad de cambiar eso en el centro de trabajo. Y no es con palabras. No es con palabras, aunque sí hay un momento para las palabras. Y el momento para las palabras es cuando Dios, cuando el Espíritu Santo toque a las personas y las personas se abran. Ese es el momento para las palabras. No hay nada peor que una persona que esté martillándote siempre con lo mismo y 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 lo mismo, y que tú no quieras oír. Lo que estás haciendo es endureciendo el corazón de la persona. Pero cuando tú eres sensible al Espíritu Santo y tú oras y tú te identificas como un agente de cambio, tú te identificas como el hombre o la mujer de Dios para el presente donde tú estás, porque eso es lo que eres, entonces las cosas cambian. Entonces las cosas cambian. Cuando tú te identificas como eso, entonces tú comienzas a ser más estratégico y comienzas a orar por una persona, porque sabes que la responsabilidad de tratar con esa persona es tuya. No es de ningún superministro, no, es tuya, tú eres un ministro. Y tú oras por la persona y tú planificas intencionalmente como si estuvieras conquistando a una persona. Todos sabemos conquistar, los hombres sabemos conquistar, ¿verdad? Los que estamos casados sabemos conquistar, ¿verdad que sí? Bueno, con otro amor, no con el amor eros, sino con el amor de Dios, podemos conquistar a una persona y decirle: aquel cabeciduro que me tiene la vida hecha imposible, aquel jefe que me tiene la vida hecha un yogur, como pasa muchas veces en los trabajos, ¿verdad que sí? Usted dice: es que él no tiene a Cristo. Como me decía mi mamá cuando era más niño: mi hijito, es que él no tiene al Señor. Es que él no tiene a Cristo. Tú puedes comenzar a orar por la persona. Tú puedes planificar, conquistar a la persona y comenzar a orar. Y pues el Espíritu Santo trata con la persona. Y si la persona no quiere, está bien. El Espíritu continuará tratando. Pero eventualmente hay una persona que responde y tú tienes que ser sensible suficiente. Tú tienes que estar en comunión con el Espíritu suficiente. Tienes que orar suficiente para que el día que una persona se abra y te diga: mira, ¿cómo es que ustedes los cristianos hacen esto? O puedes ayudarme aquí, o puedes ayudarme allá. Tú puedas levantar tu antena espiritual y decir: oh, esta es la oportunidad. Dios está tratando con esta persona. Entonces, tú comiences a hablar a la persona. Pero antes de hablar,
Hay un proceso. Ya se me ha acabado el tiempo y estoy por el punto número 1. Tengo que orar que Dios me dé la virtud de Timoteo, que en 45 minutos lo dijo todo y lo dijo bien. Tenemos que ganarnos a las personas en nuestro trabajo con el testimonio, demostrando que Cristo vive y gobierna en nuestras vidas. That's it. Eso lo es todo. Solamente demostrando que Cristo gobierna en nuestras vidas. Y para eso tenemos que cambiar cierta perspectiva acerca del trabajo. Lo primero que tenemos que cambiar acerca del trabajo es convencernos que el trabajo es bueno. El trabajo es bueno. Escuché a un pastor en cierta ocasión decir que el trabajo es tan malo que hasta te pagan para que lo hagas. Y con esa imagen, pues, ¿quién va a ser un buen empleado? ¿Quién va a brillar en la oscuridad laboral si uno piensa de esa manera? Si usted para Génesis capítulo 2, versículo 15, dice: el Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Eso implica trabajo y eso fue antes de la caída, eso fue antes del pecado. Por supuesto, Dios estaba haciendo ¿qué? Trabajando cuando hizo toda la creación y nos hizo a nosotros, y en Él no hay pecado ninguno. ¿Será Dios causa de cualquier maldición? Por supuesto que no. El trabajo es una bendición de Dios. Así lo dice el Salmo 8:6. Dice: lo pusiste a cargo de todo lo que creaste y sometiste todas las cosas bajo su autoridad. Hay proverbios que nos hablan muchísimo acerca de la importancia del trabajo. Dice: el que se esfuerza, Proverbios capítulo 12, versículo 11, el que se esfuerza en su trabajo tiene comida en abundancia. ¿Cuántos dicen amén a eso? En lugar de orar con una super fe y decirle: Señor, yo estoy aquí sentado en este sofá tan cómodo y con este aire acondicionado tan rico, súpleme. La palabra nos dice: el que se esfuerza en su trabajo tiene comida en abundancia. Amén. Pero el que persigue fantasías no tiene sentido común. Esas son las fantasías que algunos llaman fe. Versículo 14, Proverbios 12, 14. Las palabras sabias producen muchos beneficios y el arduo trabajo trae recompensas. El 27, estoy hablando del capítulo 12 de Proverbios. Los perezosos ni siquiera cocinan la presa que han atrapado, pero los diligentes aprovechan todo lo que encuentran. Y yo sé que algunas hermanas se sintieron un poquito culpables porque aquí en América como que no cocinamos mucho, pero, y si usted busca otros proverbios que nos hablan acerca de nuestro trabajo, que debe ser significativo y satisfactorio, está en su pantalla todos los textos. La próxima pantalla, por favor. Somos sabios al honrar a Dios en nuestro trabajo y con el pago que recibimos. Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10 y capítulo 16, versículo 3. Voy a repetirlo. Somos sabios al honrar a Dios en nuestro trabajo, a la hora de trabajar, y con el pago que recibimos. Es inteligente aprender diligencia y evitar la pereza. Y ahí están los pasajes. Proverbios capítulo 6, versículos del 6 al 11. Capítulo 19, versículo 15 y otros pasajes. La planificación cuidadosa, así como la responsabilidad por nuestro trabajo, ofrece enormes beneficios. Si el trabajo fuera algo malo, fuera algo que debíamos rechazar, entonces todas estas bendiciones acerca del trabajo y todas estas instrucciones acerca del trabajo no estuvieran allí. La palabra enseña, el apóstol Pablo enseñó a una de las iglesias que los que no suplen a los de su casa son una ofensa para el evangelio. Que es un descrédito para el evangelio aquellos que no suplen, aquellos que no trabajan, aquellos que no se esfuerzan. Y esa es la palabra de Dios. Jesús en Juan capítulo 5, hay otros proverbios que por supuesto están en sus pantallas. Usted puede pedirme en las notas del sermón y yo se las hago llegar. Voy a tomar 5 minutos más y con esto terminamos. Jesús mismo afirmó que Él trabajaba. Juan capítulo 5, versículos 16 y 17. Se sana a alguien el día de reposo y enseguida vinieron los escribas y fariseos a acusarle. Y entonces Jesús le responde:
Entonces los líderes judíos comenzaron a acosar a Jesús por haber violado las reglas del día de descanso. Pero Jesús respondió: mi Padre siempre trabaja y yo también. No hay nada que hable mejor de Cristo que una persona que hace su trabajo y lo hace bien.